Hoy vamos a estar recorriendo la palabra del Señor en Lucas 19, del 1 al 10. Hay un encuentro ahí, en esta porción de la palabra, entre Jesús y un hombre que se llama Zaqueo. Zaqueo, ustedes saben que significa puro, inocente, pero había tenido una vida y había elegido una forma de vivir, principalmente una forma de vivir, pero también una forma de trabajar que tenía que ver con conseguir dinero o hacerse rico, porque la palabra dice que él era rico, de cualquier manera. O sea, sin tener en cuenta a Dios, por supuesto, pero también sin ni siquiera tener una ética, ¿no? Vieron que a veces hablamos nosotros que hay incrédulos que son éticos, no tienen a Dios, están muertos espiritualmente, sin embargo tienen una ética, una moral. Ellos responden más o menos con lo que la sociedad espera, ayudan, son como buenos. Sabemos que no hay buenos, ¿no? Porque no hay justo ni a uno, pero en su actividad diaria pueden ejercer cierta misericordia y ayudar, y muchos se benefician de eso, aunque la persona no es salva. Entonces este varón Zaqueo, judío, posiblemente, seguramente conocía a Dios, pero que estaba alejado de Dios, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús. Y la importancia de la enseñanza de hoy para nosotros, yo siempre, no siempre, pero a veces recalco la idea, la necesidad de comprender que cuando leemos la Biblia, todo lo que está hablando el Señor, a quien le habla el Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, del principio hasta el final, es una respuesta o es una palabra que nos está hablando a nosotros. Lo que le dijo a Gedeón en un momento: Señor, ¿yo cómo puedo hacer esto? Soy el más pequeño de mi tribu. Se desvalorizaba. Y él le dijo: yo te mando. Que podamos entender que cuando el Señor le habla a Gedeón, que cuando el Señor le habla a Zaqueo, nos habla a nosotros. A veces nos alejamos un poco de la palabra y lo vemos como en perspectiva, como alejado, y leo cosas que pasan a otros. Esas cosas son para ejemplo nuestro, porque son cosas que nos pasan a nosotros. Por eso la Biblia muestra vivencias y muestra la revelación de Dios progresiva de Jesucristo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Entonces, que podamos comprender con este espíritu, ¿no? Lo que le dice a Zaqueo me lo dice a mí, se lo dice a ustedes, nos lo dice a nosotros, a la iglesia. Leamos la Biblia de esta manera. Este es el aprendizaje, y permanecer en Él y estar unidos a Él, entendiendo cómo obra Dios, porque Dios no cambia su manera de obrar. Él sigue diciendo lo mismo, en Él no hay sombra de variación, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a leer entonces, estamos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Ustedes, si quieren, me enseñan de que quieren leer conmigo, por supuesto lo hacen. Hay libertad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador, a gozar con un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy
ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a ver entonces, tomar como central el tema de la prédica de hoy, en el llamado y el arrepentimiento. Hay un llamado, y cuando atendemos al llamado, para unirme a Jesús hay arrepentimiento y fe en Cristo. Saqueo, un cobrador de impuestos. Fíjese, el cobrador de impuestos, el publicano, era como era uno de los más marginados, lo tenían en poco, lo odiaban, no lo querían, porque eran judíos que estaban al servicio del Imperio Romano, pero no, y se dedicaban a cobrar impuestos de alguna cierta región. Saqueo posiblemente era jefe, tenía muchos, inclusive publicanos, a cargo. O sea que era un hombre bastante empapado de hacer las cosas mal. Muy acostumbrado y muy habituado a hacer las cosas mal. Y por supuesto, cuando hacemos las cosas mal hay consecuencias. Porque el pecado lo limpia el Señor, pero las consecuencias quedan. Fíjese, voy yo, Mateo 18, 17, anótelo, yo se lo leo cortito. Mateo 18, 17, hay una referencia al publicano y en relación a la desobediencia en la iglesia y la corrección en la iglesia. Mateo 18, 17. Desde el 15 empieza a hacer un recorrido de la necesidad de hacer una corrección a un hermano en la iglesia. ¿Sí? A nosotros, a un hermano. Primero habla de hablar con esa persona solas, después con testigos y después con la iglesia, se hace público. Pero si esa persona sigue, no le hizo caso a la primera conversación personal, no hace caso con los testigos y no hace caso con la iglesia, dice en el versículo 18, de cierto os digo, que todo, el 18 hace una referencia a la autoridad de la iglesia para hacer esta corrección. Y después le dice, tenlo, si no hace caso de la iglesia, tenlo por gentil y publicano, ¿no? Mateo, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2 para que boca de 2. Y en el 17, si no los oyere a ellos, diga la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjense que era lo peor que se podía hacer. Gentil, un incrédulo. Tenlo por un incrédulo o por un traidor. Y ahí entonces, en Mateo se hace una relación entre la persona que tiene que ser corregida dentro de una congregación de iglesia local, supongamos, y el publicano, como que hay algo en esa actitud, en esa conducta de un publicano, de alguien que hace lo que no tiene que hacer. Entonces, Saqueo estaba enriquecido por lo que había cobrado de más y estafaba a los que pagaban. No solo estafaba, si venía una anciana, una viuda, y decía no tengo para pagar, no era que le decía, bueno, vamos a dar unas cuotas, le remataban la casa. Era un trato hostil, y Saqueo no solo recibía lo que él pedía de más. En un momento un publicano le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? Dice, no pidas más, no exijas más de lo necesario, de lo que tiene que ser. ¿No?
es difícil. Sin embargo, aún la profesión o el empleo de publicano se podía ejercer de una manera correcta en Cristo, porque había tributos que tenían que dar para Roma, que gobernaba y que había invadido, que era dueño o gobernaba toda la zona de Israel. Y eso había que hacerlo, pero se hacía de una manera deshonesta, se hacía con una intención mala. Se pedía más porque no había sueldo para los publicanos. El sueldo de los publicanos era lo que sacaban de más, lo que robaban, lo que abusaban, lo que extorsionaban. Y Zaqueo seguramente se sentía muy bien porque era rico, pero llegó un momento que Zaqueo busca a Dios. Y hace como unas piruetas inclusive para buscar a Dios, porque se sube arriba de un sicómoro. Un sicómoro es un tipo de higuera, ¿no? Gracias, Jorge. Dejando casi de lado esa dignidad, ¿no? Imaginemos a un hombre vestido con buenas ropas. Seguramente no lo iban a dejar pasar muy rápido porque era odiado. Entonces, encima era pequeño, entonces cuando querría pasar, le meterían, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y porque se había hecho odiar. Porque fue duro, era cruel. Y entonces, ¿qué hace? Busca la forma. Y se trepa, ¿no? Como un niño. Pero había en él una necesidad grande de encontrarse con Jesús. Nosotros nos encontramos con Jesús día a día. Nosotros nos encontramos una vez con Jesús para confiar en Jesús, para la salvación, Él nos limpió de esa sentencia de muerte, pero Él nos sigue limpiando después. Y nosotros, ¿cómo es el encuentro? ¿Cómo es nuestro encuentro con Jesús cada día? ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo mal? ¿Del pecado que estamos o que hicimos? ¿Queremos arrepentirnos? Hay un encuentro con el Señor donde yo quiero arrepentirme, porque el Señor no nos va a llevar de los pelos a arrepentirnos, por eso nos dice arrepentidos. Y Juan el Bautista nos dijo arrepentidos. Hay una necesidad de hacer las cosas bien. El Señor va dirigiéndose a Jerusalén. En Lucas 9:51 dice, el Señor dice, afirmó su rostro para ir a morir. Qué importante también, ¿no? Vemos a Zaqueo que no desfallece en la búsqueda de Jesús. Se sube hasta un árbol. Imagínense que había mucha gente. El Señor venía haciendo milagros. Venía de Betania, a unos 25 kilómetros después de haber resucitado a Lázaro, su amigo. Había hecho un milagro con un ciego en Jericó, en la entrada. Dice, fíjese, Lucas 18:35. Aconteció que, Lucas 18:35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, ¿no? ¿Y qué dijo? El ciego le quería ver. Y sí. ¿Qué quiere que te haga? Le dice el Señor. Que reciba la vista. Quiero ver. Jesús le dijo, recibe la tu que te ha salvado. Eso pasa a la entrada de Jericó. Ahora está dentro de Jericó. Y se encuentra con Zaqueo. Jesús va al encuentro de Zaqueo. Digamos, esta fue una casualidad, no. No hay nada que se escape del control del Señor. Ese alma, ese corazón de Zaqueo ya estaba listo para creer en Cristo. Y iba a tener una oportunidad. Acá
acá vamos a considerar como dos partes, ¿no? En estos 10 versículos. Zaqueo buscando a Jesús y Jesús buscando el encuentro y el diálogo con Zaqueo. Es como doble interés, ¿no? Zaqueo busca a Cristo y Cristo busca y quiere hablar con Zaqueo. Lo llama, hay un llamado ahí, ¿no? ¿Se acuerdan Salmo 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ese te haré entender es hermoso, pero tiene cierta dureza, ¿no? Qué bueno que el Señor me va a hacer entender por los caminos que debo andar. Y después nos dice algo más, sobre ti fijaré mis ojos. Así como él lo vio a Zaqueo, miró a Zaqueo, el Señor, así como nos dice el salmista, Dios está mirándolo, hermano. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre cada uno de nosotros. Pero te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo nos hace entender? Nos va a hacer entender de alguna manera para que se cumpla el propósito de nosotros. Para bien. Pero te haré entender. Te enseñaré el camino que debes andar. Él quería enseñar el camino a Zaqueo. Zaqueo aceptó seguir ese camino. Zaqueo era incrédulo y se convirtió. ¿Qué pasa cuando creemos? Y nos quiere enseñar a caminar, te haré entender y te voy a mostrar el camino que debes andar. ¿Qué pasa con el cristiano que no quiere andar por ese camino? Que se revela, que está en rebelión contra la autoridad, contra lo establecido por el Señor, que está murmurando, que está chismeando, que sigue chismeando y que sigue haciendo daño. ¿Qué pasa con esos ojos fijos? Porque están fijos en nosotros. Y te haré entender, como sea, te haré entender el camino que debes andar, porque vos sos embajador mío y vos das un testimonio de mí, dice el Señor. ¿Pastor perfecto? No. Arrepentidos. Vamos a ver cómo cambia Zaqueo cuando se arrepiente. Lo que le interesaba mucho ya no le interesa más. O le interesa no como una necesidad, sino como algo más. Que si no lo tuviera, gloria a Dios. Había un tiempo en Dios y había un deseo en Zaqueo. Había una urgencia en Zaqueo y había un tiempo de Dios. El tiempo era ese, cuando ya estaba en el sicómoro. Ese día, esa hora, ese segundo, lo mira y si Zaqueo tenía alguna duda de quién era el Mesías o de si era el Mesías, el Señor posiblemente se la haya sacado, porque lo llama por su nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, nos conoce. Y muestra la omnisciencia, su omnisciencia, Señor, lo conoce todo, Él conoce todo, y dice: Zaqueo, date prisa, baja. ¿Cuántas veces a nosotros como creyentes nos dice: Hernán, date prisa, baja? Orlando, baja. Carlos, Rosana, a todos nosotros, baja. Date prisa, baja. Quizá baja de ese orgullo. Quizás baja de esa jactancia de creer que sabes cómo tienen que ser las cosas. Cada uno sabe en su corazón y sabemos, ¿no? Bajá, date prisa, seguí mi camino, bajá, ven. Y él estaba por entrar en ese camino, por entrar por esa puerta que es Cristo, ¿no? Yo soy la puerta, ¿te acuerdas?
Versículo 6 en 19 de Lucas. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso, a prisa. Le hizo caso. Porque le vio, dice Jesús, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en el 6, entonces él descendió a prisa. ¿Vieron que le hizo caso? Pudo haber descendido caminando, haciéndose medio el... ¿Vieron cuando uno pide algo? Hay veces que es fácil. Y otras veces es como que se hace... Nos piden algo, ¿no? Una hermana de la iglesia nos pide algo. No me gustó como me lo pidió, porque tengo que darle explicaciones, porque tengo que contestarle tan rápido. Empieza toda esta cosa que es del diablo. Y no es rápido. Yo pregunto algo para que me respondan. Si a mí me pregunta algo Elías, vamos, ¿qué canciones te parece bien? La 47 no es para que yo no le responda. Y yo le tengo que responder, porque yo me tengo que sujetar a él. Él necesita eso y yo se lo doy. Pero Zaqueo podría haber bajado, ¿no? Eso no está bien. Él hizo lo que Dios le dijo. Bajó a prisa, deprisa. Tenía una necesidad, quería hacer las cosas bien. Fíjese en el versículo 7 del 19 de Lucas, del capítulo 19 de Lucas. Al ver esto, ¿qué hacían todos, no algunos, todos? ¿Qué hacían? ¿Por qué? Porque había entrado a posar, dice como, todo murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sin embargo, el Señor había venido y viene y vino para lo que nos habíamos perdido, ¿no? Dice en el versículo 10 después, para lo que está perdido. Nosotros estábamos perdidos, hermano. Sin Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos alejamos de Cristo y nos perdemos en los deseos de nuestro corazón? En los malos deseos de nuestro corazón. Porque yo te enseñaré el camino que debes andar. Muchos cristianos, y esto no es bíblico, dicen: no estoy esperando que Dios ponga el hacer y el querer en mí. Mientras tanto sigo haciendo lo que quiero, molesto, pongo tropiezo. Esto no es así, hermano. Ocupados en vuestra salvación. Filipenses 2:12. Con temor y temblor. Sean obedientes en la santificación. ¿Cómo? Si tenemos a Cristo, vamos a vivir como incrédulos. Si tenemos a Cristo, vamos a vivir como el mundo. No. Estoy esperando que Él ponga el hacer y el querer. Sigo orando, ¿eh? Esto es una parte. Y la responsabilidad nuestra de orar, de estar junto a Él, de permanecer en Él para dar y fruto. ¿Cómo permanezco en Él? Esperando que Él ponga el hacer y el querer. Solo con eso, esperando. Es como si Zaqueo se hubiera quedado esperando. Date prisa, baja. Y se queda Zaqueo ahí diciendo: decímelo de nuevo, ¿no? Una cosa medio de rebeldía. Pero Zaqueo, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Baja rápido. Fíjese y tomemos también como central el versículo 8. Estamos en Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, esto se supone que puesto en pie en donde, en su casa, en una relación con Jesús, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. La muestra del arrepentimiento, el resarcimiento, conciencia de pecado por el Espíritu Santo, arrepentimiento, fe en Cristo, cambio radical, devuelvo todo. El arrepentimiento trae un cambio de conducta radical. Si no, no hay arrepentimiento.
Me arrepiento, abrazo a todos, perdón y sigo haciendo lo mismo. ¿Cómo es esto, hermano? En el encuentro con Jesús debe haber arrepentimiento. Este es el fruto de su salvación y no la condición. Zaqueo no es salvo porque se arrepiente y devuelve todo. Zaqueo es salvo porque desde un corazón convertido a Cristo cambia. No es una obra para salvación, es una obra de un corazón renovado por Dios. Porque sus obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Dice el Señor. Pero un corazón transformado es un corazón arrepentido, es un corazón que actúa de acuerdo al fruto del Espíritu. Yo voy a ir a Juan, anótenlo por favor, Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, acá permanece el que está unido a mí, y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pastor, cuando una persona, un creyente, un cristiano, no está dando fruto, está dando obras de la carne, ¿qué pasa? Pasa que se alejó de la Biblia. Hay algo en él que cortó esa relación con Cristo, que está esperando que vuelva, porque ya no hay fruto del Espíritu, hay fruto de hay una obra de la carne. No es un fruto, es una obra de la carne. Entonces, permanezcan en mí, dice, únanse a mí. ¿Cómo estamos unidos a Él? Creyendo en Él, pero después ¿cómo nos mantenemos unidos a Él? Leyendo su palabra, su mente, su voluntad para nosotros, orando, sirviendo, obrando. Anote por favor Mateo 7:16. Mateo 7:16. Porque, a ver, está hablando, acá viene hablando de los falsos profetas o los falsos maestros, que son los que distorsionan la palabra de Dios. Muchas veces los falsos maestros distorsionan la palabra de Dios para seguir haciendo truhanerías, para seguir haciendo las cosas mal. Hablan una cosa, pero la mitad verdad, mitad mentira. Entonces la congregación se confunde y dicen, pero como este dice, no, pero lo que está diciendo el hermano es un falso maestro, es mentira. Entonces, y después dice 16, Mateo 7:16. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol malo, el hombre sin Cristo, da frutos malos. El hombre cristiano alejado de Dios da obras de la carne. Porque nos manda a ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para estar controlados por el Espíritu. Y si no somos llenos del Espíritu en mi relación con Cristo, porque yo estoy alejado, se llena de obras de la carne, de las concupiscencias, malos deseos de nuestro corazón. Empiezo a decir y a enorgullecerme, esto lo voy a cambiar, esto no va a ser así, esto está muy mal. En vez de ponerlo en manos de Dios y pensar que Dios está obrando, porque conozco la palabra, sé que se está obrando, de última oramos. O de primera. Entonces,
Saqueo quería dar, o quería un encuentro con Jesús, y cuando tiene un encuentro con Jesús y ve, da fruto. Hay un fruto. Dejó de tener ese amor al dinero y hay resarcimiento. Se arrepintió. Lo que hice de mal, Dios mío, perdón, Señor, ¿qué hay que hacer para resarcir esto? Resarcir es cómo arreglo esto que hice. Me sujeto. O puede seguir creciendo el orgullo. ¿No? Muy bien. Fíjense que Saqueo mismo juzgó con severidad su propio delito y reconoció que era culpable como un ladrón ordinario. No dijo, bueno, yo más o menos justificó nada, ¿vieron? Hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, nos dice la palabra. Qué bueno. Saqueo está dando más. Me voy a furar un poquito, pero son 5 minutos. Saqueo da más de lo que la ley le decía. ¿Sí? En Levítico y en Números y en Éxodo había un resarcimiento cuando había ganancias fraudulentas. Tenían que dar el cuádruple. Él tendría que dar el quíntuple. Él da el cuádruple. Da más. Da más de lo que tenía que dar según la ley. Y después en el versículo 9 le dice que estamos en Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy he venido a la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham? ¿Somos hijos de Abraham? Nosotros sí, porque tenemos la fe de Abraham. Los judíos creían que eran hijos de Abraham por el linaje y el Señor les vivió diciendo durante su ministerio público, no es así. El linaje no da salvación. Ustedes deben tener la fe de Abraham para ser hijos de Abraham. Pregunta, ¿cómo recibimos al Señor cuando quiere decirnos algo por medio de su palabra? A Saqueo el Señor le tenía que decir algo. A nosotros nos dice algo, nos tiene que decir algo, nos quiere decir algo. ¿Cada cuándo? Cada rato, cada día. Anote, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Nuestra santificación. ¿Qué es nuestra santificación? Nuestro parecernos cada vez más a Jesús por medio del Espíritu. Saqueo mostró su fe por medio de sus obras. ¿Se acuerdan, Santiago? Tu fe sin tus obras, mi fe por mis obras. No hay fe que no tenga obras. Lleno de fe, yo grito, lleno de fe, y después mis obras no tienen que ver con un hombre en Cristo. Quizás estés buscando algo hoy, estemos buscando algo. También para los que escuchan o escucharán este mensaje, Dios sabe. Pero no lo estás encontrando. Tu corazón lo sabe. Si no lo sabe, te digo a Dios, Él te va a iluminar. Puede ser paz. Puede ser esperanza. Puede ser esa esperanza de que alguna de mis relaciones cambie. El Señor puede darte su paz. Él puede dejarte su paz, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor te está mirando, nos está mirando como miró a Saqueo. Como dijo el salmista, te está mirando, está esperando, quiere ayudarte. Quiere que te unas a Él más firmemente. Porque Él te quiere enseñar el camino que debes andar. Él tiene los ojos fijos sobre ti y sobre mí.
en Él para dar fruto. Pastor, yo vengo, cumplo, te hago la obra, pongo manos a la obra, gloria a Dios. Pero que no se vuelva una ceremonia, que no se vuelva un rito. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Estás yendo por el camino que Él te quiere hacer entender que debes andar? Hoy la invitación es a reflexionar, ¿no? Sobre esto que estuvimos hablando. ¿Cómo están siendo mis obras hoy? Estoy pagando algunas consecuencias por mis equivocaciones. Hay arrepentimiento por mi error, por mi pecado. Un arrepentimiento que muestre un fruto. ¿Vieron que dice frutos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Que el arrepentimiento da un fruto que es digno del arrepentimiento. Si no, no hay arrepentimiento. ¿Estás buscando algo? Dios te lo puede dar. Quizás no llegue como vos lo esperás, quizás no llegue lo que vos esperás, pero va a llegar lo mejor. Siempre está la posibilidad de pedir perdón y siempre está la posibilidad en Cristo Jesús de perdonar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra que has traído. Señor, esta experiencia, Señor, vivida con Saqueo, Señor, por ti cuando estabas en carne en el mundo, Señor. Gracias porque nos da la posibilidad de saber un poco más, de comprenderte, de entender acerca de tu amor, pero también de tu justicia, también acerca de tu deseo para nuestra vida y también para que ese deseo tuyo, Señor, de que seamos de buen testimonio, que seamos embajadores de tu Hijo Jesús, embajadores dignos de tu Hijo Jesús. Yo te pido una bendición grande sobre esta congregación, sobre cada hermano. Yo sé que tienen los ojos fijos sobre cada uno de ellos, también sobre mí. En todo lo que emprendan, Padre Santo, sea tu mano bendiciendo, tu mano guiando. Llénalos de bendiciones, Señor. Enséñanos el camino que debemos andar, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para ti.